YouTube, ¿no? Sí. Ahí está. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Un gusto saludarlas, saludarlos en la mañana de hoy, en esta propuesta que hace este equipo de ambientación que está generando todas las actividades para que sientan que están ingresando a su casa en esta Facultad de Ciencias Humanas que les está recibiendo en estos días, ayudando a confirmar que esta ha sido la mejor elección que podían hacer, elegir nuestra facultad para estudiar tanto en la sede Santa Rosa como en la sede General Pico, estas carreras por las que han optado. En la mañana de hoy el equipo de ambientación, María Esther y las compañeras Anabela, Natalia, Virginia, Gabriela, coordinadoras de las respectivas carreras, sumado a la profesora Silvia Ferrero, Silvia Siderac, Juan Franco y yo, Chachi Di Franco, les damos esta bienvenida, invitándoles hoy en especial a poner en foco en este rato que vamos a compartir por la mañana, en poder pensar juntas, juntos, este tiempo especial y este ejercicio profesional especial por el que hemos optado. Entonces, nos vamos a centrar en este rato a compartir, en poder pensar, tal como les propone la convocatoria, en poder pensar en el rol docente, en poder pensar en que esta elección profesional que hemos hecho en relación a la educación y a la necesidad educativa que estamos planteando. Y para ello Silvia Ferrero desde la sede Pico y yo desde aquí con las profes y los profes que mencionábamos, le vamos a hacer una invitación especial a pensar desde el primer momento que transitan esta estancia por nuestra facultad, a pensarnos juntas, juntos, en este rol, en esta profesión por la que hemos decidido tomar partido, que es la docencia. Así que les doy la palabra a Silvia como para que ella nos ayude a pensar en estos primeros tramos y después nos vamos a ir sumando el resto para compartir la mañana. Silvia, te dejamos Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento especial para las autoridades de la facultad y para el equipo de ambientación a la vida universitaria por invitarme a participar en estas jornadas, en estas segundas jornadas de esta recepción que hacemos de los ingresantes. Primero una sensación muy emocionada de volver a la sede física de la Facultad de Ciencias Humanas en la sede Pico. Hace exactamente un año que no entraba y bueno, la emoción de encontrarme con Vero, que está acompañándome acá, la vicedecana, y con mis compañeros no docentes, y podernos fundir en un abrazo, cosa que bueno, que no deberíamos, pero es necesaria. La verdad que me emociona mucho, me emocionaba ya pensarlo anoche, que iba a venir a estar acá en la sede, y bueno, me emociona particularmente ahora recibir como siempre el cariño de mis compañeros no docentes, así que bueno, sumamente emocionada en ese sentido. Es decir, también pude salir de casa para venir a lo que fue en un momento mi lugar de trabajo. Yo la verdad que no planteé un título específico para hablar con ustedes o para comentarles. Simplemente era, por un lado, darles la bienvenida a nuestra casa, darles la bienvenida a los ingresantes, y para ello iba a utilizar el concepto de Derrida, de Jacques Derrida, que es un filósofo de nacionalidad francesa, de origen sefaradí, que dice: la hospitalidad consiste en recibir,
en acoger al arribante antes de ponerle condiciones, antes de saber y de pedirle o preguntarle lo que sea, ya sea un nombre, ya sean unos papeles de identidad. Pero también supone que nos dirijamos a él singularmente, que lo llamemos, pues, y le reconozcamos un nombre propio. La pregunta es, ¿cómo te llamas? La hospitalidad consiste en hacer todo lo posible para dirigirse al otro, para otorgarlo, incluso preguntarle su nombre, evitando que esa pregunta se convierta en una condición. Desde el momento en que me abro, dice Derrida, doy acogida a la alteridad del otro, recuperando un concepto de otro autor que es Levinas, y ya estoy en disposición hospitalaria. La hospitalidad es primera. Decir eso significa que, incluso antes de ser yo mismo y de quién soy, es preciso que la interrupción del otro haya instaurado esa relación conmigo mismo. Dicho de otro modo, no puedo tener relación conmigo mismo, con mi estar aquí, más que en la medida en que la irrupción del otro ha precedido a mi propia mismicidad. Es decir, sin ustedes allí no tendría sentido el estar aquí. Con lo cual quiero decir bienvenidos a todas y a todas, bienvenidos a esta casa, los estamos recibiendo sin condiciones, como señalaría Derrida. Los recibimos en nuestra casa, donde van a tener que aprender obviamente mucho para transitarla y aprender el oficio, primero de ser estudiantes y después ayudarlos en la formación para la vida universitaria. Yo cuando pensé este tema, o cómo dirigirme a ustedes, había pensado en hacer un proceso autorreflexivo en el que fuera incorporando algunos elementos que tienen que ver con mi propio proceso formativo, que es largo, y es muy variado y muy rico. Pero también pensé en que yo me olvido de la distancia etaria que tengo con los ingresantes, que son muy jóvenes, que no han tenido toda esa experiencia, y entonces me enfoqué en empezar la formación, porque todos están en procesos formativos. Y la formación en sentido amplio, que no pretende agotarse en el tratamiento que yo pueda hacer en estos momentos, ni siquiera en aportar todos los elementos que puedan entrar en la diversidad de la temática, sino simplemente señalar algunas cuestiones, ayudada y mediada por algunos autores, para poner en tensión algunas cuestiones vinculadas a la formación. La pregunta es, ¿qué es la formación? Y ahí recupero a Gilles Ferry, que es un pedagogo francés, para señalar que la formación es algo que tiene relación con la forma. Una forma para actuar, para reflexionar y perfeccionar esta forma. Formarse es ponerse en forma, diría Ferry, como el deportista que se pone en forma. La formación es completamente diferente de la enseñanza y del aprendizaje. O sea, la enseñanza y el aprendizaje pueden entrar en la formación, pueden ser soportes de la formación, pero su dinámica, la formación, este desarrollo personal que es la formación, consiste en encontrar formas para cumplir con ciertas tareas para ejercer un oficio, una profesión, un trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo veremos la formación? Como la dinámica de un desarrollo personal. El individuo se forma, dice Ferry, es él quien se desarrolla, diría, de forma en forma. Entonces lo que quiere decir Ferry es que el sujeto se forma. Uno se forma a sí mismo, pero uno se forma solo por mediaciones, ayudado por mediaciones. Y ahí recupero a Marta Souto, que es una doctora en educación argentina, que se ha dedicado, digamos, desde hace muchos años a todo lo que tenga que ver con la formación docente. Y Souto dice lo siguiente: como formadores pensamos, anticipamos, diseñamos, evaluamos, llevamos a la práctica situaciones para provocar modificaciones. Disponemos medios
para que los sujetos en formación se transformen a sí mismos, pero no aislados, sino en relación con otros, ayudados por esas mediaciones. Un futuro docente se forma si se generan en él modificaciones. Si algo queda en el estudiante en términos de cambio, de interrogación, de reflexión, allí hablamos de formación. Las mediaciones pueden ser diversas, variadas. Los formadores somos mediadores humanos, pero también lo son las lecturas, las circunstancias, los accidentes de la vida, la relación con los otros. Todas estas mediaciones que posibilitan la formación, que orientan el desarrollo, la dinámica del desarrollo en un sentido positivo. Es decir, recuperando la idea de Farri, nadie forma a nadie, el sujeto se forma, pero se forma a través de mediaciones. A él no le gusta hablar de esta idea de que hay un formador y un formado, porque dice, bueno, el formador es el polo activo y el polo pasivo es el que es formado. No, el que se forma es el sujeto a través de mediaciones, donde el formador desempeña un papel importante en la mediación. Pensar en las acciones de formación y a los formadores como quienes participan de la mediación tiene significados en planos distintos. Yo no voy a abordar todos los análisis que hace Souto en cuanto a las distintas dimensiones de análisis de la formación. Sí voy a tomar algunos aspectos, una porque no me siento capacitada y otra porque me parece que en esta instancia el sentido está puesto en otro lugar. Pero sí tomar en cuenta que en este proceso de formación en el que hoy ustedes están iniciando y que nosotros vamos continuando a lo largo de toda nuestra vida, hay que pensar en algunas cuestiones. Desde la dimensión social, hay que pensar en la relación de poder y de autoridad. En tanto y en cuanto el lugar central ya no es el del formador, sino el del sujeto en la formación. Con lo cual la noción o la idea de poder es una idea de poder desde la horizontalidad. La lógica de la mediación va a romper con el escalonamiento jerárquico y con el modelo de autoridad de las instituciones. La horizontalidad o el establecimiento de relaciones horizontales lo que va a llevar en la perspectiva que sostiene Souto es a encuadres grupales, participativos y a la adecuación de la demanda de los sujetos. Pero es necesario analizar las formas de poder, del lugar de cada uno en las relaciones de poder, para obtener mayor autonomía y para también, como diría Ardoano, autorizarse. Me voy a detener en esos dos conceptos, la idea de autonomía y la idea de autorización. La autonomía para Souto da idea de apertura, de nueva forma, de opuesta a lo heterónomo. El sentido de la autonomía tiene importancia, no solamente en lo individual, sino también en lo social para pensar la formación. El lugar de la mediación se va a correr de lo impuesto, de lo cercado, y va a invitar a buscar nuevas formas. La autonomía es la capacidad, diría yo, del yo. Es la capacidad de ir formándose como sujetos autónomos para la toma de decisiones. En este sentido, me parece muy interesante pensar en cómo nosotros, los que ayudamos en el proceso de formación, estamos contribuyendo a que nuestros estudiantes sean autónomos. La autonomía iría de la mano también de la autorización, es decir, autorizarse a hacerse uno mismo su propio autor. Para Ardoano, el proceso de formación es un largo camino de autorización. El sujeto requiere autorizarse, es decir, permitirse asumir responsabilidades, permitirse tomar decisiones. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo me voy a permitir tomar decisiones en un marco institucional, en una carrera de formación, donde hay un plan de estudios que me indica qué materias tengo que ir cursando y aprobando para seguir avanzando, que
que tengo toda una cuestión vinculada a lo administrativo que me dice que me tengo que anotar en una materia, que tengo que cursar, que tengo que cumplir con estas exigencias, con lo otro, que tengo que aprender a conocer la dinámica institucional y apropiarme de esa dinámica institucional para poder moverme en ella. Pues hay que darse permisos, hay que autorizarse. Miren, yo he tenido al menos 2 o 3 alumnos en las distintas carreras en las que trabajo. Perdón que me olvidé de decir que yo trabajo en el Departamento de Educación Primaria, Inicial y Ciencias de la Educación, y soy del ámbito de las didácticas, doy 4 didácticas. Y 2 estudiantes me dijeron, mire, profesora, nosotros las didácticas no las vamos a cursar ahora. Las vamos a cursar más adelante, cuando no, terminemos de aprender lo que realmente nos interesa. Bueno, está bien, digamos. Vos estás informado de qué implica no cursar esas materias. El retraso que puede impedir, que pueda provocar, digamos, en tu trayectoria real dentro de la institución. Pero es una decisión personal, es una decisión del estudiante que él toma, se autoriza a tomar esa decisión de decir, bueno, yo voy a cursar esas materias en otro momento, porque no me gustan, no, porque no quiero cursarlas ahora, o porque quiero hacer ese tramo que a lo mejor aparece como separado dentro del plan de estudio en distintos momentos, y yo lo quiero hacer como un único tramo educativo. Obviamente que nuestro plan de estudio plantea una trayectoria teórica, diríamos, junto con Terigi. Pero eso no es un obstáculo para que cada estudiante pueda tomar decisiones respecto a sus tiempos de cursada, a sus deseos de cursada, pero conociendo todo y evaluando en la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? A los estudiantes, a los ingresantes, tienen que permitirse la toma de decisiones. Tienen que permitirse autorizarse a la toma de decisiones dentro de un contexto de información, ¿no? Obviamente que hoy es un momento de inicio o de comenzar a estar dentro de las instituciones y apropiarse de esa cultura institucional, apropiarse de las dinámicas institucionales y de los conocimientos que requiere un estudiante para manejarse dentro de una universidad. No es tan simple, pero es necesario hacerlo para uno no sentirse que tiene que cumplimentar su proceso formativo en X cantidad de años porque el plan de estudio así lo establece. Además, esto me habilita para señalar otra cuestión. La formación es un proceso inacabado. La formación se inicia ahora, se inicia cuando ustedes están ingresando a la universidad, pero la formación es un proceso que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos atendiendo a demandas y siempre estamos siendo demandados, confrontados. En un momento me voy a tomar un momento para hablar de qué es lo que nos está pasando en este contexto de pandemia, que también, digamos, nos interpeló a los docentes en nuestra forma de enseñar, en nuestra forma de pensar en el otro, en nuestra forma de vincularnos con el otro. Digamos, desde lo social nosotros podíamos analizar la relación, las mediaciones pensando entonces en cómo el poder y la autoridad en un proceso de formación a través de mediaciones, el poder y la autoridad se empiezan a horizontalizar, es decir, se redistribuyen, permitiendo entonces un trabajo donde adquiere sentido la autonomía y la autorización. Esa autorización que señalaba Souto junto con Arduino es una forma reflexiva que lleva a que el sujeto se sienta capaz de asumir responsabilidades y de tomar decisiones. Desde una dimensión relacional, la formación se trata de una reciprocidad mediada, una reciprocidad mediada donde cada uno y cada otro se hacen significativos,
y se representan mutuamente en la praxis del grupo. Es una relación ternaria de reciprocidad que permite sostener que el sujeto se forma desde las relaciones recíprocas con los otros. El formador, el texto de un autor, el material de análisis, un compañero, constituyen todos ellos posibles terceros con los cuales relacionarse en una reciprocidad mediada y así participar de la formación de un sujeto. Ese concepto de reciprocidad mediada, Sauto lo recupera de un filósofo que es Jean-Paul Sartre. También hay una dimensión de lo psíquico, que es más compleja, diríamos, pero que también plantea la mediación, o la mediación plantea ese sentido de lo tercero desde lo psíquico. La introducción de un tercero como lugar de apertura que permite pensar o modos de pensar variados, creativos. Obviamente que lo psíquico tiene que ver con una serie de inscripciones que nosotros tenemos vinculados al vínculo materno. No voy a entrar en esa historia, ¿no? Pero tiene que ver con el vínculo materno, con el complejo de Edipo, pero sí, lo que voy a señalar acá también respecto a la formación es que cada uno de ustedes, cada uno de los que ingresan a la universidad, son sujetos portadores de conocimiento. Ustedes han ido produciendo conocimiento a lo largo de toda su vida escolar, su vida familiar, su vida de relaciones, su vida social, su vida cultural. Y la formación que la universidad les proponga va a ir, digamos, como articulándose con esa formación que ustedes fueron recibiendo a lo largo del tiempo, con esos conocimientos que tienen ustedes, que han recibido o con los cuales han estado en contacto a lo largo del tiempo. Y esos conocimientos, junto con los nuevos que aporta la formación, se van a ir resignificando. ¿Está? Ustedes van a ir conformando maneras de comprender el mundo y la vida, teorías, conocimientos que le permitan ir comprendiendo los hechos, los sucesos, los fenómenos. Quiere decir que descarto la idea de que son sujetos al estilo de tábulas rasa, como, digamos, una concepción clasista respecto de la enseñanza, donde el sujeto es depositario de lo que uno como docente pueda proponerlos. Cada uno de ustedes construye conocimientos a partir de esas inscripciones que va teniendo. Y esas inscripciones tienen que ver, por ejemplo, con qué representaciones tienen ustedes acerca de lo que es ser docente. ¿Qué representaciones tienen ustedes acerca de lo que es ser estudiantes? ¿Qué representaciones tienen acerca de lo que es la universidad, la facultad, el trabajo con el otro? ¿Cómo se representan al otro? Digamos, ¿cómo piensan que el otro puede aportar a su proceso formativo? Pensar en lo psíquico es pensar que el sujeto tiene representaciones, tiene conocimientos, tiene determinadas inscripciones psíquicas, tiene determinados constructos, digamos, en términos de representaciones acerca de lo que es el trabajo en grupo, por ejemplo, recuperando la perspectiva de Jung. Es decir, no son tabulas rasas, son sujetos pensantes, son sujetos con conocimientos, y la formación se va a ir inscribiendo en esas representaciones de las cuales todos son portadores. Finalmente, desde una mirada instrumental, lo que va a cuestionar la doctora Marta Souto en el libro que se denomina Los pliegues de la formación, es el lugar de lo técnico, que ha sido el lugar histórico reservado a la didáctica. Es decir, el lugar de la planificación, el lugar de pensar cómo se va a enseñar y cómo el sujeto va a aprender. Para dar cuenta de lo técnico, porque hay una dimensión de lo técnico cuando uno piensa en la formación, la autora va a recuperar el concepto de construcción metodológica, que es un concepto que nos propone Gloria Eldestein, que es una gran doctora en educación de la Universidad Nacional de Córdoba, para romper con esta idea del método como aplicación aséptica de una técnica diseñada por otro.
Pensar en una construcción metodológica es pensar que el docente, como mediador en el proceso de la formación, ha hecho una propuesta devenida de un proceso de construcción metodológica apoyado, por un lado, en la estructura sintáctica y semántica de la disciplina, las características particulares del sujeto de la formación, todo ello en vistas a, digamos, determinadas finalidades educativas, pero sin descuidar el contexto en el cual la situación educativa deviene. Pensar en la dimensión de la construcción metodológica es, para nosotros como los formadores, separarnos del camino o distanciarnos de la idea de la enseñanza centrada únicamente en una instancia de transmisión de conocimientos. Cuando yo empecé esto, y me voy a tomar 2 minutos más, Chachi. Cuando yo empecé con esto, la idea era reflexionar sobre mi propia formación y ayudarlos a reflexionar o empezar a pensar acerca de lo que la formación implica. Obviamente que me sirve a mí para reflexionar sobre mi propia práctica y espero que los ayude a ustedes a pensar en su proceso de formación. Pero es que aquí, cuando aparentemente nosotros los docentes, acostumbrados a trabajar en la presencialidad, parecía que teníamos resuelto el tema de la formación, que teníamos resuelto el tema del enseñar y el aprender, apareció lo que en términos de Diana Massa es un analizador, que es la pandemia. Y la pandemia nos llevó a interpelarnos acerca de la formación. Nos interpela porque no está el espacio físico, que era el espacio de la formación, no está el tiempo que teníamos para la formación y no los vemos a nuestros estudiantes con los cuales transitar el camino de la formación. Yo miro 2 pantallas y veo nada más que colegas, no veo a estudiantes. Y estas son algunas cuestiones que, revisitando un texto de Diana Massa y mirando su video, me gustaría compartir, no para encontrar soluciones, sino simplemente para seguir pensando la formación en un contexto hoy por hoy atravesado por la complejidad y por la incertidumbre. Nosotros teníamos cierta certeza, que era que, bueno, teníamos un programa, teníamos un tiempo, un cuatrimestre, determinada cantidad de teóricos, determinada cantidad de prácticos, sabíamos más o menos la cantidad de estudiantes que teníamos, en algunas materias 150, en algunas 40, en otras 20. Y de repente desapareció la presencialidad, desapareció el espacio, desapareció esa noción de espacio, esa noción de tiempo, y tuvimos que repensar cómo ayudar en la formación mediados por la tecnología. Lo primero que hicimos, y ahí me pongo yo en análisis, fue trasladar lo que hacíamos en la presencialidad a la virtualidad. Y la verdad que no sirve, digamos, porque aparte Internet nos provee de información. Y en Internet uno tiene disponible muchísima información y lo que tenemos que evaluar es qué hacemos con ella. Yo quiero saber qué está pasando con la educación no formal, por ejemplo, en este momento en el país. Bueno, entro, googleo, puedo comparar con distintas situaciones en distintos... quiero saber qué se está haciendo a nivel de educación comunitaria en este contexto de distanciamiento social. ¿Cómo se está trabajando en los proyectos vinculados a la educación comunitaria? ¿Cómo se está trabajando en las escuelas? Porque mucha de la responsabilidad se ha puesto en que cada una de las escuelas defina la forma en que se trabaja, por sistemas burbujas, por grupos que van rotando, acompañados por algunas plataformas, etcétera, etcétera. Todo eso nos ha interpelado a nosotros como formadores y estamos buscando las mejores mediaciones para ayudar a la formación. Pero una de las cuestiones que señalaba Diana y que a mí me llamó mucho la atención es que lo que nos interpela y lo que nos resulta inquietante, decía ella, es el no ver al otro. Porque en el aula o en el espacio físico, que más que menos, uno podía mirar al otro, tenía esa mirada,
y podía como advertir cierto tedio, cierto aburrimiento, cierto seguimiento, y ahora esa mirada no está. Digamos, no nos vemos, normalmente preguntamos, ¿están ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna consulta? ¿Alguna reflexión? Entonces ahí tenemos todo un claro desafío para tratar de indagar qué pasa con el otro que está detrás de la pantalla. Porque también esto tiene que ver con nuestra propia frustración, digamos, nuestra escasa tolerancia a la frustración que nos genera no saber qué está pasando con el otro. Pero bueno, para saber qué pasa con el otro, lo mejor, decía Massa, es indagar a través de distintos medios para poder conseguir construyendo con el otro en este proceso de formación. Finalmente, hay un concepto que también recuperé de Diana, el de que los docentes en estas circunstancias atravesadas por pandemia tenemos que estar disponibles, y que esa disponibilidad es una disponibilidad que, dice ella, no implica estar los 7 días, las 24 horas del día contestando mails, respondiendo chat y demás, sino que el estudiante sepa que nosotros tenemos esa disponibilidad psíquica interna, una disponibilidad de aceptación del otro. ¿Y cómo hacemos para demostrar que estamos disponibles? Yo, sin ser un especialista de la pragmática de la comunicación, simplemente voy a decir que transmitiendo o respondiendo un mail, contestando un chat, donde se ponga en evidencia que el otro nos preocupa y nos ocupa, y donde lo afectivo tiña esa respuesta que uno está dando. Para cerrar, simplemente decir lo siguiente. Mi compromiso particular, y espero que el de mis colegas también, es con la escucha atenta, es con la empatía, con la asunción de la responsabilidad en este proceso de la formación, de llevar adelante la mediación en este proceso formativo para ayudarlos a crecer como dentro de sus carreras, como personas y como profesionales, para ayudarlos a ser autónomos en la toma de decisiones, para que puedan autorizarse, para que aprendamos a ser tolerantes a la frustración, pero sobre todo, y creo fundamentalmente, para comenzar a deconstruir o construir juntos nuevos sentidos acerca de lo que la formación debe o puede ser en un contexto mediado por la complejidad y la incertidumbre. Hasta ahí llegan mis aportes en este tema. Gracias. Buenísimo, Silvia, gracias. Mirá que cuántos pilares de esta construcción dejas, ¿no? En la reflexión de la mañana. La hospitalidad, la autonomía, la construcción de un sí mismo con otras y otros, la posibilidad de construir otro sentido propio y compartido de esta formación. Y en estas distancias que vos planteabas, en esta virtualidad que nos ha puesto el contexto contemporáneo, incierto, azaroso, así, qué distintos estos encuentros presenciales, ¿verdad? A mí no sé, se me llenan listas de preguntas de cómo eligieron la carrera, de qué han elegido ser profesoras y profesores, qué les ayudó a tomar esa decisión, qué se imaginan, por dónde piensan que la escuela les va a recibir, de qué modo, qué esperan de nosotras, profes de la universidad, cómo esperan que les ayudemos, qué necesidades están planteando. Bueno, una larga lista de preguntas porque lo que permite la presencialidad, además de corrernos de la dimensión espacio y tiempo tan distinta, esa mirada de comprensión, ¿no? que es lo que Silvia planteaba. Y en la comprensión está el corazón de nuestra tarea, tanto en la formación propia, tal como lo planteaba, como en el sentido de esa otredad que tenemos que construir.
Y sobre todo pensar que estamos formándonos profesoras y profesores en una universidad pública, en una universidad que fuertemente trabaja a partir de las contribuciones absolutamente de todo el pueblo, pensando que en esta universidad se van a formar los mejores recursos. Dicho en español antiguo. De aquí van a salir las mejores profesoras y profesores. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Para pararme delante del curso y decir, ay, miren cuánto sabe esta profesora? ¿Cuánto ha leído? ¿Qué textos conoce? ¿Qué corrientes contemporáneas y epistemológicas dice? Claro que sí, sirve. Pero sobre todas las cosas, es responsabilidad nuestra en la formación de una universidad pública formar profesionales que puedan hacer una opción por el otro y por la otra, por sus mejores condiciones de vida. ¿Les vamos a comprar una casa? No. ¿Les vamos a ofrecer un auto? No. Les vamos a dar argumentos, nos vamos a dar argumentos para transitar una ciudadanía más consolidada, de mejores ejercicios y ampliación de derechos. Entonces, pensarnos hoy, profesoras y profesores de una universidad pública, en formación, ustedes y nosotras juntos, fuerte esa idea, nos formamos mutuamente, enseñamos y aprendemos en ese proceso, muy freiriano. Ya nos van a también escuchar que Pablo Freire nos va a acompañar en este trayecto formativo, pero importante poder pensar entonces que nuestra profesión, la formación docente, profesoras de historia, geografía, letras, inglés, en enseñanza primaria, en inicial, en ciencias de la educación, la profesión implica eso, una formación de calidad, de altísima calidad, pero que involucre un sentido, un para qué, una perspectiva ética. La propuesta que les vamos a hacer desde la formación profesional es a favor de quién me voy a formar y a favor de quién voy a estar en el contexto en el que me sitúe. Y me ayudo en esto. Formarnos juntas, juntos en este momento implica necesariamente entender el contexto en el que estamos, entender el contexto al que vamos a ir, la escuela, el barrio, la comunidad, para poder intervenir en ese contexto, para poder tomar decisiones en ese contexto, para poder ayudar en ese contexto. Por lo tanto, comprender para intervenir y para reflexionar son pilares que sumamos a los que Silvia viene planteando en ese sentido. Si yo no entiendo el contexto escolar en el que me voy a desempeñar, las dificultades de aprendizaje del grupo en el que me encuentre, si no puedo valorar sus saberes anteriores, si no puedo ofrecerle un saber en contexto con los saberes que dispone, probablemente mi ayuda sea más instrumental, más de receta, pero no tanto política. Y cuando hablamos de política hablamos de relaciones de poder, ¿verdad? Este es un contexto, una expresión que ya van a ir viendo que todas las materias les vamos a ir ayudando a pensar en ese sentido. Cuando hablamos de poder no hablamos de partidos, hablamos de relaciones, de quién sabe, de qué saberes tiene y para qué los usa. Los uso para deconstruir expresiones, lo uso para mitigar situaciones de sufrimiento, lo uso para trabajar sobre esa capacidad crítica que les vamos a proponer permanentemente, que nos vamos a proponer permanentemente. Lo uso para ser cada día más curiosa, para preguntarme qué está pasando, por dónde. ¿Cómo ayudaré en la exclusión como profe de letras y de geografía y de inglés y como profesora en enseñanza primaria y trabajando con las niñas y los niños de nivel inicial? ¿Cómo esta formación se va a poner al servicio de esos saberes? ¿Cómo voy a valerme? ¿Cómo voy a activar esa pasión de la que hablan las y los autores para esa cuestión? Siempre el proceso de formación y el ejercicio profesional en la docencia implica tomar partido a favor de alguien,
a favor de algunos contenidos, a favor de algunas personas, a favor de esos saberes que nos movilizan fuertemente. Y desde ese lugar entonces puedo intervenir y puedo tomar decisiones pertinentes. En este contexto así de incierto como lo planteaba Silvia recién. Esta formación implica entonces preguntarme, por ejemplo, miro para el costado y miro para atrás. Mi jardín de infantes, 25 compañeritos, compañeras más en ese jardín, y primaria y secundaria, y hoy miro a los costados y ¿dónde están? ¿Dónde transita su escolaridad hoy? ¿Dónde transita esa formación hoy? ¿Qué pasó con este sistema educativo que no pudo acompañar a esas personas que hoy no están acá? Que a lo mejor han tomado otras opciones, pero a otras y a otros no les hemos podido ofrecer, como sociedad digo ya, opciones en este sentido. Como profe, ¿a favor de quién voy a trabajar en mi aula? ¿Quiénes son las personas? ¿De qué manera voy a acompañar? ¿Cómo voy a hacer esas mediaciones de las que hablaba Silvia? Ofreciéndoles saberes, películas, música, apropiándome de las historias de vida, de los relatos, esos que nos ponen en el movimiento para entender la alteridad, para entender la distancia. Porque el sentido de la formación es preguntarnos a favor de ese para qué. Saber mucho, claro, muchísimo tengo que saber de mi disciplina, muchísimo tengo que saber del nivel en el que me desempeño. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿A favor de quién voy a ejercer? Voy a hacer ejercicio profesional. Justamente la docencia es una profesión porque tenemos la capacidad desde este lugar de seleccionar, porque conocemos la disciplina, porque conocemos el nivel, porque conocemos a nuestras alumnas y alumnos, porque conocemos el sistema, es la capacidad de tomar decisiones para cada persona en particular, para cada grupo en particular. Eso es lo que nos vuelve profesión. No somos aplicadores técnicos de una receta que diga, mire, usted si quiere formar a alguien debe A, B, C, D. No. Es profesión porque hago una opción permanente, una opción profesional, académica, ética, científica. Lo voy a hacer en la docencia, lo voy a hacer en la investigación. Por ahí transita esta formación, estas carreras que hemos elegido y que inauguramos este paso por hoy. Entonces, cuando me pregunto por el para qué, cuando me pregunto por el sentido, cuando me pregunto por el acceso a esa escolarización, a esa formación y a esta estadía, a esta formación en la universidad, aparecen claramente algunas funciones de este sentido, de esta formación, en algunos autores que leemos con más entusiasmo, claramente. Ya se habrán dado cuenta que tenemos el corazoncito puesto, mencionamos algunas autoras y autores, de ellos y de ellas le vamos a hablar, se los vamos a presentar, los vamos a poner en disposición durante toda la cursada, para que sean categorías teóricas desde donde leer la realidad. Esto es lo que nos sirve en nuestras disciplinas. Son como estos lentes. Nos dan categorías teóricas para entender esta realidad en la que estamos. Por eso son útiles, por eso son necesarias. Pero cuidado con creer que con solo la teoría vamos a ir adelante. Entonces sí es importante tener en claro 3 funciones que me gustaría invitarles a pensar de esta formación y en particular de la finalidad del trabajo de la universidad con la escuela, el trabajo de la universidad con el territorio, con el contexto, que es hacia donde va nuestro ejercicio profesional. Por un lado, en esta formación, un pilar fuerte, el encuentro con la alteridad, encuentro con el otro y la otra. Esa alteridad diferente y distinta que me interpela. Me preguntaré acerca de cómo voy a generar ese vínculo. ¿Podré preguntarme en ese proceso cómo se traduce la diversidad, la inclusión? Ahora vuelvo a eso. El segundo pilar tiene que ver con la construcción compartida de saberes. Producimos y compartimos saberes. Algunos que han escrito ya nuestros propios colegas, especialistas que leemos, pero también los saberes que vamos a construir nosotras.
Si nosotras y nosotros en esta historia de formación no vamos a poder escribir una línea en la historia de la vida propia y de nuestros alumnos, ¿para qué enseñar? ¿Todo está hecho? No, esta es la construcción. Nosotras, nosotros tomaremos esa lapicera, esa pluma, esa escritura, esa compu, lo que produzca la escritura, y escribiremos nuestras propias páginas ahí. ¿Con quién? Lo va a decidir cada quien. ¿Sumado a qué? Lo va a decidir cada quien y lo va a decidir en grupo, porque la formación tiene la nota particular de que alterna individualidad y grupalidad en simultáneo. La escuela, la universidad, dirían los autores contemporáneos, son las únicas instituciones que nos están ayudando a pensar un nosotros. En este contexto competitivo, en este contexto de capitalismo extremo, de sufrimiento, de dolor, de angustia, las instituciones formadoras, la universidad y la escuela, siguen siendo el espacio de ese nosotros a construir. Entonces, las verdades, acá no hay únicas miradas, no hay únicos puntos de vista, podremos discutirlas. Esas construcciones de saber que se producirán acá, que las producimos en alteridad, las producimos con otra, para sostener, tercer pilar, una institución democrática en una educación democrática. Nunca perdamos de vista esa cuestión. Esta universidad pública, esta formación profesional que encaminamos en estos días, tiene que ver con un contexto de sociedad democrática que no se mantiene sola, que hay que cuidarla todos los días en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en los contenidos que aprendemos, en los valores que sostenemos, en las decisiones que tomamos, en las argumentaciones que sostenemos. Una institución democrática se sostiene en una sociedad democrática con el trabajo de todas y de todos, todos los días. Entonces el convite es a tomar la palabra, a dar la palabra, a discutir, a pensar, a curiosear, a enfrentar argumentos, posiciones, puntos de vista, en pos de esa mejora que proponemos. Para eso, desde la formación y un poco más, yo me ubico un poco más en la sede de Santa Rosa, que es en los profesorados en los que estamos trabajando, con Juan y Silvia, Gaby, Virginia, Anabela, todos los que estamos acá, Nati, estamos más cercanos así, como fortalezas que les ofreceríamos pensar. Por un lado, una formación profesional, construir este rol docente desde el lugar de entender a la formación y de entender este tránsito por la universidad fuertemente vinculado a la vida, al contexto, al territorio, al barrio, al espacio donde nos vamos a desempeñar. Porque es en ese territorio, es en esa práctica, donde vamos a poner en tensión las teorías. Miren, no hay nada más ciego que una teoría sin práctica, y no hay nada más vacío que una práctica sin teoría. Por lo tanto, aprovechemos esta formación para poner las dos dimensiones en discusión. En la sede de Santa Rosa y en la sede de Pico también, pero con otra modalidad, los planes de estudio contemplan un campo de la práctica. Un campo de la práctica que es muy novedoso, nosotros estamos muy contentas, porque es una de las primeras universidades, la Universidad de La Pampa, y específicamente esta Facultad de Ciencias Humanas, es una de las primeras facultades en el país que se anima a pensar un plan de estudio en donde teoría y práctica se encaminan desde la base. Como ustedes son más jovencitas y jovencitos, no se deben acordar que la formación docente antes era 5 años de teoría dentro de la universidad, o 4, de acuerdo a cuánto duraba el plan de estudio, y en el último año de la carrera se hacía una residencia. Entonces parecía que por acto mágico, todo lo que habíamos aprendido durante esos 4 años, llegábamos al momento de nuestra residencia en la escuela y íbamos a poder transferir esos saberes. Rápidamente nos dimos cuenta que eso no pasaba. Entonces, estos nuevos planes contemplan esta formación volviendo valiosa la práctica, que antes era lo que estaba más tapada, como en esta perspectiva de aplicar lo que aprendo acá, lo llevo allá. No,
La escuela tiene vida, la universidad tiene vida, la práctica es vida. Por lo tanto, teoría y práctica necesitan encontrarse ahí. En los planes de estudio de Pico se van a encontrar con que cada carrera tiene una práctica 1, 2, 3 y 4, es decir, en cada año van a tener una práctica educativa. En las carreras de Santa Rosa, cada una de sus materias, desde primer año al último, cada una de sus materias les va a ayudar a pensar el vínculo de esos saberes con la escuela. Entonces Gaby, por ejemplo, que la veo acá, colega de geografía, les va a ayudar a pensar la enseñanza de la geografía en los primeros pasitos que den, en esa introducción a la geografía, que ahí les va a enamorar algunas salidas, el sentido de la formación como profesoras y profesores de geografía, les va a ofrecer pensar el vínculo con la escuela desde ahí. Un vínculo que claramente ustedes me van a decir, con justa razón, hoy está encomillado, un vínculo que está mediado por otras relaciones, pero un vínculo que vamos a sostener y aún en las modalidades que se pueda, con estudiantes, con profes, con graduadas y graduados, con las burbujas, en el modo en que se pueda, analizando los libros de texto, produciendo materiales, diseñando propuestas alternativas, nos vamos a encontrar, nos debemos encontrar. Exíjanos, por favor, a las profesoras y a los profesores que les ofrezcamos situaciones variadas y ricas de contacto con esa escuela, con ese territorio en el que nos vamos a desempeñar. Porque en ese territorio está la vida, están las personas, personas que además pueden asumir la posibilidad de pensar esta mejora de la que hablamos. Para eso tenemos que estar dispuestas a intervenir, a entender, estar dispuestas a entender básicamente que no puede quedar un estudiante más fuera de la escuela, que no podemos decir ni leer sin ponernos colorados de que el 70% de las estudiantes trans travesti de la Argentina no se escolarizan. No podemos más pararnos frente a un aula sin poderle preguntar a nuestras alumnas y alumnos cómo quieren que les llamemos, cuál es su identidad autopercibida. No podemos dejar un día más de hablar de qué pasa con la trata, con esta esclavitud dolorosa de este siglo y tomar partido en ese sentido. No podemos un día más tolerar un femicidio sin preguntarnos qué hicimos 18 años en la escuela que no pudimos poner en tensión ese mensaje heredado, ese patriarcado, esa colonialidad, esos mensajes que necesitamos desarmar, destituir, deconstruir y construir otros sentidos. Entonces, vínculo con el territorio y vínculo con las personas. Vínculo con el saber, vínculo con los otros y las otras. Fuerte conocimiento de nuestra disciplina, del nivel, del trabajo, de los saberes, de la cultura heredada, de lo producido, pero fuerte, fuerte, fuerte intervención en campo, porque ahí van a surgir las preguntas, ahí nos vamos a interpelar como personas y como sociedad a favor de quién vamos a trabajar, a favor de quién vamos a tomar la palabra, a favor de quién vamos a dar la palabra. Y en ese sentido, hemos elegido una profesión sumamente interesante, porque realmente podemos pensar herramientas de intervención. En 5 años, imagínense ustedes, en 6 años, en 7 años, en esta sala, a lo mejor físicamente y a lo mejor no, estarán sus alumnas y alumnos diciendo, yo vine a estudiar inglés, vine a estudiar francés, vine a estudiar primaria, vine a estudiar geografía, porque mi profe, o sea, ustedes hoy en formación, me ayudó a pensar que esta era una manera de intervenir en el mundo. Así que, qué sé yo, María Esther, bienvenida y bienvenidos. Ojalá esta charla de inicio, casi sin retorno, porque nadie ha dicho nada, nadie ha hecho un comentario, no sé si les hemos aburrido, si hemos podido, si alguien quiere abrir sus micrófonos y hacernos un comentario, una pregunta,
algo que nos dé pie a pensar que estamos juntas y juntos transitando esta mañana. Recontra, gracias por estar ahí. Dice María Esther, si alguien quiere mandar algún mensajito por el chat. Profes, que estamos acá a mano, un comentario, se quieren sumar. ¿Qué les parece? Silvia, ¿te quedaste con ganas de comentar algo? Gaby, Nati, Silvia Siderac, Juan, están las dos Silvias ahí. O María Esther, que está acá al costadito. Yo, si Está puedo, ahí. les hago una invitación para seguir conociéndonos. El viernes, María Esther, ¿no? El viernes nos vamos a seguir encontrando, a seguir conociendo. Vamos a retomar seguramente algunas de las cuestiones que Silvia y Chachi han planteado desde un lugar muy especial que tenemos en la facultad, que es la Cátedra Extracurricular de Educación Sexual Integral, porque bueno, en esto que nos invitaba Chachi recién y Silvia, de poder comprender qué es lo que nos pasa, comprender la realidad que vivimos, comprender los difíciles momentos y las injusticias que nos atraviesan, y en este desafío amoroso y apasionado que es la docencia, que nos invita a transformarnos y a transformar, a mirarnos, a interpelarnos, nosotras como facultad estamos convencidas que esos saberes que vamos a compartir y que vamos a construir juntas y juntes tienen que estar siempre mediados, atravesados, vistos, sentidos desde nuestros cuerpos, desde nuestros sentires, desde nuestras comprensiones, desde los vínculos. Entonces no podemos pensar la docencia sin sexualidad, no podemos pensar el aprendizaje sin nuestras sexualidades, y ahí vamos a poner un poquito el eje el viernes, a invitarlas y a invitarles a pensarnos desde allí. Así que nos seguiremos conociendo el viernes, con todas y todos ustedes. Una alegría enorme que nos encontremos en este ámbito que es nuestra facultad. Y la invitación es esa, a sentirla propia y a construirla desde adentro. Y ese adentro hoy es medio raro, pero sigue siendo adentro. Y la seguimos queriendo y defendiendo desde allí, a esta universidad pública que somos cada una y cada una de nosotros. Así que bienvenidas, bienvenides, les abrazamos como podemos, pero aquí estamos. Yo, si me permiten, quería completar un poquito la idea de Chachi y bueno, mía respecto de la formación. Digo, porque la formación no es solamente estar en clase en un proceso de vínculo cuyo acento está puesto en el enseñar y el aprender, sea a través de la virtualidad o a lo mejor en algún momento otra vez en la presencialidad. La universidad y nuestra facultad en particular tienen la intencionalidad propia, también está expresada en sus propios documentos institucionales, de formar al estudiante en múltiples aspectos, digamos, en la extensión, en la investigación, digamos, son ámbitos que complementan lo que es la formación que la universidad tiene que brindar. Por lo tanto, se van enterando paulatinamente de distintos proyectos de extensión, de inserción en la comunidad, digamos, en una perspectiva que ayude a la transformación de la sociedad, en la generación de un conocimiento que ayude precisamente a la resolución de los problemas que la sociedad va presentando, que creo yo que es el sentido de la investigación, tomando a un autor que es un sociólogo portugués que dice, bueno, la investigación, la verdad lo que tiene que hacer es proveer de un conocimiento útil para ayudar a resolver los problemas de la gente, con lo cual hablamos de una investigación-acción, una investigación en la cual somos parte de esa comunidad, de ese sector, de ese territorio, para ayudarles a resolver, no para imponer una mirada, para ayudarles a resolver los problemas que la sociedad va teniendo. También pensar en las prácticas comunitarias que a partir de, creo que hace 2 años atrás, pero sí, 2 años atrás, es una práctica que todos los estudiantes de la universidad tienen que cumplir,
y que también es un abanico nuevo de perspectivas que hacen a la formación. Quiero decir, la formación no se agota en el aula, no se agota en cursar una materia, en aprobarla. Obviamente que aprobar materias es necesario para obtener un título y poder ejercer, después desempeñarse profesionalmente. Pero la universidad ofrece mucho más que eso y es necesario que lo aprovechemos. La universidad también nos ayuda a ser mejor en cuanto a la ciudadanía universitaria. Podemos participar políticamente de la vida de la universidad. De hecho, a partir del segundo año, todos los estudiantes, si reúnen requisitos mínimos, participan en elecciones dentro de lo que es la vida democrática de nuestros departamentos, de nuestra facultad y de nuestra universidad. Es decir, colaboramos en la formación ciudadana del sujeto, pero también en la formación política, porque la universidad es una institución política donde aparecen un sinnúmero de propuestas, de ideologías, de formas de entender el mundo y la vida, y lo que la universidad debe ser, y lo que la formación debe ser. La formación, por lo tanto, es, digamos, la intervinculación de un montón de cuestiones que nos ayudan a crecer, no solamente como profesionales, sino también como personas. Yo estaba tratando de recordar, y esto lo había comentado con Chachi, un autor que al final no recordé quién era, que decía: en la universidad a veces se aprende más en los pasillos que adentro de las aulas, ¿no? Digo, si estuviéramos en el espacio físico, acá tendríamos estudiantes conversándose en los pasillos. Nosotros tenemos un gran patio en la sede, un hermoso patio, Nosotros donde no. podemos, claro, podemos tirarnos a tomar mate, podemos salir a conversar con otros, podemos intercambiar ideas. Tenemos después el sector del buffet, donde todo el mundo pasa en algún momento. Hay juegos para divertirse un rato acá en la sede también, digamos. La vida universitaria no pasa solamente por el aula. Ahora pasará por los encuentros que se pueden generar por WhatsApp, por encuentros que se pueden generar virtualmente, por otros lugares. Pero la vida universitaria y la formación universitaria y la formación como profesionales excede, digamos, el mero acceso a un saber que deviene de una actividad curricular. Entonces, me parecía que había que señalar también como todo ese panorama al cual deberían estar dispuestos y disponibles, y nosotros también, para ayudarlos a ser cada vez mejores, mejores personas, mejores ciudadanos, mejores formadores. Simplemente era agregar eso. Está bueno, Silvia, porque completaste dimensiones que seguramente irán informándose en el transcurso de los días, pero está bueno que pudiste hacer un paneo general de las distintas mediaciones, ¿no? Hablando de tu presentación. Exacto, esas son mis Bien, ideas también. ¿alguien más se suma? La verdad que las respuestas del chat nos vamos re contentas. Todos son inspiradoras en realidad son confirmatorias de la elección profesional, ¿no? Que encabezamos, que encaminamos hoy. Y ojalá estemos todos a la altura de las circunstancias y nos podamos ayudar como hoy prometemos. Sepan que exijámonos mutuamente a desarrollar el mejor ejercicio profesional que podamos, estudiando, curioseando, preguntando, por favor, pensando las oportunidades en que la educación se vuelve la diferencia entre las personas, la diferencia en sentido de comprensión, ¿verdad? La diferencia en sentido de intervención y de buscar mejoras en los mayores niveles de solidaridad posible, porque hay otras propuestas competitivas y que a nosotras, meritocráticas, que a nosotras no nos interesa sostener. Pensemos opciones alternativas de formación compartidas. Construyamos ese nosotras, ese nosotros, ese nosotres
lo más junto, lo más académico posible, y ojalá nos podamos ver pronto. María Esther, no sé si querés decir algo, te dejo, simplemente ya está, te dejo acá un lugarcito. Estamos bueno, con el distanciamiento. Bueno, no, simplemente agradecerles a todos los ingresantes la presencia, las lindas palabras que han ido expresando en el chat, a Silvia, a Chachi por siempre estar acá cerca, al resto de los compañeros también y compañeras que están apoyando la charla. Así que, bueno, nos han dejado pensando y motivados y, bueno, y convencidos de la elección que hemos hecho de nuestras carreras, ¿no? Que vale la pena y que es muy importante, ¿no? Que es una profesión que aporta a la sociedad y aporta a las personas, que es casi tan importante como lo otro, o igual de importante. Chicos y chicas, chiques, como a veces les decimos, seguimos a la tarde, no se pierdan la charla informativa con la Secretaría de Bienestar Universitario, es sumamente importante porque ahí vamos a hablar o van a hablar los que saben y las que saben sobre el tema EPSA, sumamente importante tener claro fechas y cómo hay que hacer ese examen, el examen de salud, becas y bueno, y toda la información que la Secretaría tiene. Así que, y después nos vamos a volver a ver el jueves seguramente, pero bueno, sigan el cronograma. Hoy a la tarde a las 14 horas por YouTube, la charla de Bienestar Universitario. Y bueno, Chachi, Silvia, equipo, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Una mención especial por el día de mañana. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. El 24 de marzo no es cualquier fecha en la historia de nuestro país. Así que dentro de esta construcción ciudadana que venimos haciendo, que cada una y cada uno de ustedes hace, nos sumamos a que la memoria no se pierda, ese nunca más activo que nunca, y a pensar una ciudadanía desde otro lugar. Así que un abrazo a los que no están, a las que no están, y una fortaleza especial para pensar esta semana de la memoria y esta vida a construir desde otro lugar, libre, responsable, autónoma, ciudadana, democrática.